jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. Empezamos con un teorema que dice lo siguiente. Sea phi una función definida en I, que está contenida de R en R. Esta función es una función escalar es continua en el intervalo I y sea f también una función también definida en I, obviamente contenido en R, a Rn. Esta es una función vectorial también continua en I. Entonces, f compuesta con phi que está definida en I, contenido en R a Rn, también tiene que ser continua. Bueno, vamos a cambiar esto, lo vamos a poner como el dominio de la función f compuesta con phi. Y ahora vamos a hacer la demostración. Para hacer la demostración de este teorema, ¿sí? Vamos a recurrir a lo que es nuestras diferentes definiciones que ya hemos dado anteriormente, ¿sí? Y además aquellas definiciones que ya dimos en condiciones de cálculo 1, donde pues abordamos todos los temas de continuidad en los temas que corresponden a las funciones de R en R. Entonces vamos a traer a nosotros estas definiciones, eh, la, def, la definición que tenemos también de continuidad de phi y lo que tenemos también la definición de continuidad de f, o sea, la definición de continuidad para funciones de R en R la tenemos que aplicar a la función phi y la definición de continuidad que tenemos para la función f la tenemos que aplicar. En este contexto tenemos que observar que tenemos una composición de funciones, ¿sí? Entonces, como tenemos una composición de funciones, la función phi, ¿dónde va a ser continua? Bueno, esta tiene que ser continua en I, dado que es su dominio. Y esto es para todo t que esté en I, ¿sí? Y f es continua en phi de t para todo término que esté contenido en R de phi, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Dado que tenemos continuidad para, para f tiene que ser continua en el rango de la función f, perdón, en el rango de la función phi, ¿sí? Bueno, ahí nos equivocamos arriba cuando pusimos f definido en i, es f definido en el rango de phi, ¿sí? Entonces vamos a comenzar nuestra demostración, ¿sí?
Entonces, tenemos por hipótesis tenemos que phi es continua para todo t en i y f también, bueno, no es no también, es continua en phi de t que esté contenido en el rango de phi. Y esto es para todo t en i. Entonces, lo que queremos demostrar que es, por demostrar que phi compuesta con f es continua en su dominio, o sea, en el dominio de la composición de phi con f. ¿Cómo continuamos aquí? ¿Alguna sugerencia? Bueno, aquí tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que vamos a, o podemos, ¿sí? Poner la función phi en términos de un vector. Entonces, tenemos que ver que la composición de phi con f es equivalente a f1, perdón, compuesto con con phi, perdón. Y así nos vamos hasta la composición de phi con fn. Obviamente esto implica que es para todo i que esté de 1 en n. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esta función, la podemos ver como, pues, como lo que es un vector. ¿Sí? Es una función vectorial. Y al verla a través de cada una de las componentes, ¿sí? Podemos notar que tenemos f1 compuesto con phi y así hasta fn compuesto con phi. ¿Esto qué quiere decir? ¿A dónde nos lleva? ¿Sí? Bueno, recordando que tenemos las condiciones para la continuidad de cada una de estas componentes, entonces esto implica que para todo i que va de 1 en n, fi es continua en phi de t, ¿sí? O en phi de i, o en algún phi de t que esté dentro del rango de phi. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos a phi de i, ¿sí? Continua. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que todas las funciones componentes son continuas. Entonces, por composición de funciones reales de variable real,
¿sí? Ya sabemos que estas funciones son continuas, ¿sí? Esto lo demostramos en cálculo uno, ¿sí? Entonces, la composición de phi con fi es continua, ¿sí? Recordando que esto se debe a que si f y phi son continuas, entonces necesitamos que cada una de las componentes sean continuas, ¿sí? ¿Qué más podemos añadir a esto? Esto, bueno, lo tenemos por el teorema de continuidad que vimos clases pasadas, si se acuerdan. Este teorema de continuidad lo que alude pues es simplemente el hecho de que si tenemos una función continua, esta función que es fi compuesta con phi es continua, o sea, cada una de estas componentes va a ser continua. Entonces, por esto, ¿sí? Es que podemos concluir con toda la certeza, ¿sí? Que esta función compuesta phi con f es continua, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? ¿Alguna idea, alguna sugerencia, muchachos? Bueno, simplemente tenemos que poner esto, o sea, esto que les acabo de comentar. ¿Cómo lo escribimos? ¿Sugerencias? Bueno, a ver. Simplemente es por esto, o sea, por lo anterior, y por el teorema de continuidad, donde si f es continua, entonces f de i es continua, y con esto podemos concluir, ¿qué cosa? Con esto podemos concluir, ¿qué cosa, muchachos? Bueno, con esto podemos concluir que f compuesta con phi es continua. Ya sé que a veces uso f compuesta con phi o phi compuesta con f. Lo correcto es phi compuesto con f. ¿Sí?
Bueno, ahora veamos un ejemplo de esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar nuestro ejemplo? Bueno, vamos a ver. Ejemplo. Vamos a dar una función t, f de t, igual a t, t cuadrada, t cúbica. Bueno, vamos a corregir aquí. Vamos a poner t, t, ¿sí? T cúbica. Y nuestra función phi, ¿quién les gusta? ¿Alguna sugerencia, muchachos? Una función phi. Bueno, phi de t igual a 3. ¿3 qué? Sí, cualquiera. Vamos, muchachos, una sugerencia. Bueno, 3t. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Bueno, estamos dando simplemente una función. F de t, ¿sí? Igual a f1 de t, a f2 de t y f3 de t. ¿Qué podemos notar aquí? Bueno, podemos notar que f de t, f1 de t, es igual a t, simplemente. O sea, esto en términos de las componentes, obviamente. f1 compuesta con phi, o sea, phi compuesta con f1, correcto, este sería lo correcto, enunciarlo de forma correcta. Con respecto de t, o evaluado en t, esto sería igual a qué cosa. Teniendo en cuenta que es phi de t, pues tendríamos la composición. Bueno, aquí vamos a sustituirlo por s, porque estamos manejando el mismo parámetro para los dos términos, ¿sí? Entonces voy a cambiar el parámetro y lo voy a poner s, ¿sí? Y tenemos 3s también. Y la composición de phi con f1 es con respecto a s también. Entonces ahora sí, porque s es el parámetro de phi y el parámetro de f es phi de s. Por eso estamos cambiando el parámetro. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez 3t, bueno, es f compuesta, o como parámetro, f1 toma como parámetro a 3s, ¿no? No 3t. ¿Sí? Es f1 con el parámetro phi evaluado en s, es equivalente a f, donde si sustituimos phi de s, pues tenemos que poner 3s. Y entonces el término queda simplemente 3s. ¿Sí? Entonces, f o phi compuesto con f1 es igual a 3s. ¿Sí? Hasta aquí vamos. Bueno, ahora tenemos f2 de t igual a t. Tenemos la composición de f de phi con f2 con respecto de s. Esto pues es igual a lo anterior, que tenemos
F2 y toma como parámetro a phi de S. Esto es igual a F2 evaluado en 3S, que es igual a lo mismo de arriba, porque tenemos T, entonces sería 3S. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál sería el término para F3? F3 evaluado en T, pues es igual a 3 al cubo, ¿sí? Entonces, F3, tomando como parámetro a phi evaluado en S, ¿sí? Lo ponemos igual que el otro, F3 de phi de S. Esto es igual a phi con parámetro 3S. Y esto pues me va a quedar 3S al cubo, que sería lo mismo que 9S cúbica. Sí, tienen razón, no es 9, es 27, ¿sí? Déjenme corregir esto. ¿Sí? Gracias, 27S cúbica, gracias muchachos, disculpen el error. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos nuestras componentes, ¿sí? Entonces ahora podemos escribir la composición de phi con S, perdón, la composición de phi con F evaluado en S. Esto sería igual a 3S, 3S, 27S cúbica. ¿Sí? ¿Y esto qué va a implicar? ¿Qué notan de todo esto? Aquí podemos ver que estas funciones, cada una de ellas, ¿sí? Son continuas, ¿sí? Tenemos que notar esto. Cada una de las funciones, ¿sí? 3S, 3S, son funciones o funciones componentes continuas. Y 27S cúbica también es una función continua. ¿Esto qué implicaciones tiene, muchachos? ¿Mm? Bueno, entonces con esto lo que podemos observar es simplemente que nuestra función, la composición de nuestra función phi con f, evaluada en s, es continua. ¿Por qué? Porque 3s es continua, 3s también es continua. Y la función componente 27, 3 al cubo, también es continua, ¿sí? Entonces podemos concluir en este caso que phi compuesta con f es continua. ¿Por qué? Porque cada una de las funciones componentes es continua, ¿sí? Y esto es en R, ¿sí? En todo R, porque R es el dominio de las dos funciones de phi y de f, ¿sí? O sea, las tres funciones están definidas en R, o sea, las tres funciones componentes, en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con otra cosa. ¿Qué tanto? Ah, de... Esa era mi duda. Pero claro, creo que aquí es fija en todos los kits. Ajá. Porque justamente es la variable. Es un parámetro fijo.
Es un nuevo parámetro y es fijo, ¿sí? Entonces, debemos de verlo así. ¿Por qué? Porque el valor t es un parámetro, pero el phi de t es otro parámetro. Entonces, cuando tú aplicas una función, o sea, una composición, estás reparametrizando realmente, ¿sí? Es ahí donde el asunto, varía, cambia, ¿no? O sea, le das una vuelta completa a la función, porque en vez de trabajar con una función, que en este caso sería t cúbica, vas a trabajar con una 3t, 3s, 3s, 27s cúbica. O sea, si te das cuenta que cambiaste de cartesiano a cartesiano, modificaste completamente el espacio. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Para qué me sirven estos cambios de parámetros? Perdón, ¿para qué me sirven las reparametrizaciones? Pues para recalcular integrales, para recalcular derivadas. Entonces, esto es útil saberlo porque lo vamos a usar más adelante. Bueno, ahora falta ver el teorema que sigue, que es el análogo a la regla de la cadena, ¿sí? Para funciones de RNR. Entonces, en este caso tenemos que, si tenemos una función phi que es diferenciable en su dominio, ¿sí? Y f es diferenciable en el rango de pi para todo i, entonces lo que vamos a tener es que la composición es diferenciable, ¿sí? Entonces lo voy a poner, el teorema dice lo siguiente. Sea phi una función diferencial, una función escalar diferenciable en i, es una función diferenciable en i, es una función diferenciable en i, y sea f una función diferenciable mira, tacos de canasta. Ya tengo hambre. Diferenciable en el dominio, perdón, en el rango de phi de i. ¿Sí? Debe de ser diferenciable ahí. Entonces, la composición entre phi y f es diferenciable. En el dominio de la composición. ¿Sí? La pregunta del millón, ¿cómo hacemos la demostración aquí, jóvenes? Ah, ¿quieres aplicar la reversible? ¿Otra vez? Sí, nada más que hay una pequeña variante. ¿Cuál sería? Ah, bueno, aquí me faltó un pequeño detalle. Que la deriva, bueno, sí, esta cosa
es igual. En ese caso sería la derivada de un escalar por la derivada de un vector. O sea, sí aplicamos vamos a aplicar el mismo criterio, ¿sí? Ya sabemos que la función f es diferenciable, ya sabemos que la función phi es diferenciable. Se pueden componer las dos funciones en los términos sobre los cuales la estamos definiendo en el enunciado. Entonces, sabemos que en este caso, pues, haciendo alusión al teorema que demostramos la clase pasada, ¿sí? O la antepasada, no me acuerdo, donde afirmamos que si una función es derivada o es diferenciable, o sea, una función f es diferenciable, cada una de sus componentes es diferenciable, ¿sí? Eso fue cuando definimos en lo particular ya la derivada, ¿no? En ese contexto vamos a retomar esto y por hipótesis, como phi es diferenciable en I y F es diferenciable en phi de I, entonces podemos concluir si la derivada de phi compuesta con F la podemos ver como la derivada de F1 compuesta con phi y esto lo podemos ver así también análogo hasta D de Fn compuesta con phi. Sabemos que la derivada de F compuesta, o Fi, perdón, compuesta con phi, es diferenciable en el dominio de la composición Fi con phi. Y esto es para todo I que pertenece al conjunto que va de 1 a n. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de f compuesta con phi es diferenciable. Ahora, ¿cómo veo esto? Ya sabemos que es diferenciable, ¿sí? Usando el mismo argumento que en el caso anterior. Es exactamente lo mismo que la clase en el caso anterior, nada más que aquí estamos aludiendo a que si tenemos una función que es diferenciable, dado que una función que es diferenciable por definición de límite, ¿sí?
Sabemos que el límite existe para cada una de las componentes, entonces el límite para esta función existe, por lo tanto existe la derivada. ¿Sí? O sea, componente a componente existe la derivada, por lo tanto es el mismo caso, estamos aplicando el mismo argumento. ¿Sí? Y en ese contexto podemos concluir que la función es diferenciable aprovechando precisamente ese teorema que tanto, que creo que no les gusta mucho, que estamos usando aquí. En este caso ya lo que me falta nada más es llegar a la equivalencia que está ahí, que es algo análogo a lo que normalmente se le conoce como regla de la cadena en funciones de RNR. Para llegar a eso, tenemos que utilizar la regla de Exacto, exacto. Entonces, si tenemos otra vez F compuesta con phi evaluado en S, perdón, en T, estoy usando T. Esto, pues obviamente, me va a quedar como la derivada, igual otra vez de F1, compuesta con phi, evaluado en S, ¿sí? Y así me voy hasta N, ¿sí? Que sería la derivada de la composición de de Fn con phi, ¿sí? Evaluado en S, ¿sí? Pero esto es equivalente a ¿qué cosa? Esto es equivalente a la derivada de la composición, ya visto como está dado en la, ¿cómo se llama? Bueno, así, no me acuerdo ahorita. Yo sigo poniendo ese, no sé por qué. Ahí está. Perdón, jóvenes, este es T, ¿sí? Pero es F1, ¿sí? Y así me voy igual hasta Fn, ¿sí? O sea, la derivada de la enésima función compuesta con phi, evaluada en T, perdón, aquí ya, evaluado en T. Pero ¿qué sabemos? Por la regla de la cadena, para funciones reales o para funciones escalares, ¿sí? Llamo funciones escalares a todas las funciones de RNR, ¿sí? Entonces, para funciones escalares, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos en este caso que FI, o sea, la derivada de FI compuesta con phi, evaluado en T, ¿sí? Ya sé que es equivalente a ¿qué cosa? Aplicando ya la regla de la cadena. Exacto. La derivada de FI, aplicando la composición ya por la regla de correspondencia de las funciones, entonces esto me queda así, y esto es multiplicado por la derivada de phi de t. ¿Sí? Entonces, sustituimos esto, ¿y qué nos queda de este lado? O bueno, continuando acá. Sustituimos. Sustituimos entonces, otra vez, la derivada de phi, perdón, de f
compuesta con phi, ¿sí? Evaluado en t, es igual, en este caso, a todo perdón, es equivalente ahora a cada uno de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda la derivada de F1, ¿sí? Compuesta con F de t, ¿sí? Multiplicado por la derivada de phi de t, ¿sí? Y así me voy hasta Fn, ¿sí? Entonces tengo la derivada de Fn evaluado en phi de t, ¿sí? Y multiplicado por la derivada de phi de t, ¿sí? En este caso, pues simplemente lo único que tengo es que sacar al escalar. ¿Cuál escalar? ¿Sí? Y ya puedo yo ver en estos términos la derivada de f, ¿sí? De phi evaluado en t, ¿sí? O sea, la función vectorial f evaluada en phi de t multiplicado por el escalar de la derivada de phi de t, que sería en este caso la multiplicación de un vector por un escalar en términos de sus derivadas. Entonces, con esto pues, simplemente podemos ver que tenemos un análogo de la regla de la cadena para funciones vectoriales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? Estos muchachos no me dicen que no se oye, hubieran agarrado el micrófono. Oye, no se escucha, no. Cuando pase eso y estén en su casa viendo la clase, por la razón que sea que no puedan venir y vean la clase este, en sincrónico desde su casa, si algo así pasa, es que a veces se me olvida encender esta cosa. ¿Sí? Entonces, ahí sí, o incluso ustedes, si no lo ven prendido, no seas gachos, eres bien cácaro, no le estás dando chance a los compañeros que están allá, enciende tu micrófono, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a un descanso de 5 minutos y ahorita regresamos para ver lo que es la diferencial. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. ¿Qué me pueden decir ustedes de la diferencial para funciones de RNR? ¿Se acuerdan? ¿Siquiera lo vieron? ¿No lo vieron? La diferencial para funciones de RNR. En su momento, ¿cómo se definió la función diferencial? ¿O qué se imaginan que puede ser? Este resultado resulta muy importante porque en algún momento puede haber situaciones donde la función, en este caso, por ejemplo, una función de RNR que yo quiera evaluar, hacer una aproximación, por ejemplo, a la curva, por decir algo, por ejemplo, saber cuál es su longitud. Y si yo tengo dificultades para verlo, lo puedo hacer a través de la diferencial. ¿Qué forma puedo usar cómo puedo usar esto? Pues utilizando métodos numéricos. O sea, de ahí puedo yo ver, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a explicar con un poquito más de detalle. ¿Sí? Si yo tengo una curva y tengo la recta tangente, vamos a ponerlo de una vez. Si yo tengo mi curva, esa, ¿sí? Déjenme poner esto en azul. Y yo tengo
Pues por aquí tengo mi eje coordenado XY, ¿sí? Y aquí en esta parte yo tengo mi X0 o mi X, ¿sí? Y en este punto pasa la recta tangente. Bueno, supongan que pasa la recta tangente por ahí. Entonces, yo tengo por otro lado, pues un punto X más H, donde la distancia que está aquí definida es H, o sea, de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una proyección de aquí a acá, obviamente lo que voy a obtener aquí es en esta parte y aquí en esta parte, pues lo mismo que siempre hemos tenido, ¿no? Este sería f de x y en este caso sería f de x más h. ¿Sí? En ese contexto, ¿qué pueden ustedes decirme? Bueno, pues puedes trazar la proyección de aquí a acá y aquí tienes lo que tienes aquí, acá, pues es toda la distancia que tenemos definida aquí. ¿Cuál es esta distancia? Pues es simplemente f de t más h, ¿sí? Menos f de t. Esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Resulta que si yo me fijo en esta intersección entre la recta L y la proyección que yo trazo de la recta que sale de forma horizontal en x más h, ¿sí? Este punto se evalúa como, o más bien, esto me genera una distancia nueva. ¿Cuál sería esta distancia? Pues la distancia que está de aquí a acá. ¿Sí? Y aquí vamos a involucrar a h, ¿sí? Por el producto de la derivada de f en t. ¿Por qué? Porque está involucrada directamente, ¿sí? La recta tangente, ¿sí? O sea, la pendiente de la recta tangente multiplicada por h, que es la derivada, ¿sí? Me da esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Y vamos a definir una función phi tal que la distancia que va de aquí a acá la voy a ver como h por phi de t que depende también de h. Oye, que ya le estás multiplicando el h, sí, pero también esta phi es otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo aquí puedo aproximarme a x otra vez, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo aproximo a x más h a x, lo que estoy haciendo es que h tiende a 0, ¿sí? En ese contexto, supongamos que este es un zoom de una situación más pequeña, ¿sí? O sea, hicimos un dibujo y lo hicimos en chiquito, ahí con pinceles muy chiquitos. Y de repente lo vimos en el microscopio en nuestro cuaderno y le hicimos zoom y estamos viendo esto. Entonces, esta distancia va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces, eh, en física esto es muy útil. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir los físicos? Exacto. Es una aproximación lineal, muy bien. Hay una aproximación lineal entre la línea recta, L, y la curva, C.
no son iguales. Pero el dato es que esto de aquí se hace y se aproxima a cero, se hace muy chiquito, entonces podemos decir que la aproximación que hay entre la recta tangente y C es bastante buena. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? A veces, de forma analítica, no puedo calcular la aproximación lineal y lo tengo que hacer por métodos numéricos. ¿Sí? O sea, una aproximación por métodos, este sería un análogo de método numérico. ¿Sí? Aquí yo podría usar este resultado para hacer una aproximación lineal con la curva a partir de la recta tangente. Entonces, y yo puedo utilizar muchos puntos y sacar todas las rectas tangentes en esos puntos y hacerlo muy próximo. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que genero? Una poligonal de rectas tangentes. ¿Sí? Que van a ser muy próximas a la curva. ¿Sí? Y eso me da una aproximación lineal más o menos decente. ¿Sí? Pero bueno, para eso está el método de Newton, Raphson, y hay otros métodos, ¿no? Para métodos numéricos. Entonces, esto pues me sirve, por un lado. Entonces, en esta situación podemos dar la siguiente definición, ¿no? ¿Sí está claro? No hemos visto la diferencial en sí, pero les puedo decir que este bicho es la diferencial. ¿Sí? Ahorita la voy a definir con más detalle. Ah, a ver qué horas son. Bueno, sí, creo que sí me da tiempo. Entonces, lo que tenemos aquí es simplemente una función f que va de i de r en r, ¿sí? Y tenemos y sean x y x más h en i, así nada más, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí? Podemos ver que f de x más h es igual a f de x, o sea, al punto f de x, más, en este caso sería h multiplicado por f' de x más h por phi de x, h. ¿Sí han visto esto en alguna parte? Bueno, en este caso lo que tenemos que garantizar también, donde el límite, cuando h se aproxima a 0, de pi de x en h, ¿sí? Es igual a 0. O sea, se tiene que garantizar eso. De otra forma no funciona esto. Y en ese contexto, ¿sí? Podemos ver entonces que la diferencia entre f de x más h también la puedo ver de f de x más h menos f de x como h de f' de x, ¿sí? Más h de phi de x, h. ¿Sí?
Si H es lo suficientemente pequeña, o sea, si H es muy pequeña, entonces puedo tomar lo siguiente. Puedo ver f de x. Oh, ¿qué pasó? Ah, es que presioné esta cosa. Ahí está. Podemos ver que tenemos una aproximación. ¿Dónde estás? Acá está. Tenemos que f de x más h, ¿sí? Es igual a f de x, ¿sí? Y a este bicho lo voy a ver como el incremento de f de x en h. Entonces, en este caso, pues quedaría así. Y obviamente este bicho sería lo mismo que esto, ¿sí? Entonces sería f de x más el incremento de f de x en h, ¿sí? Y esto es aproximado ¿a quién? A f de x más h por f' de x. O sea, podemos discriminar este bicho. ¿Sí? O sea, podemos hacer una discriminación si h es lo suficientemente pequeña, ¿sí? Entonces, f de x más h, que es equivalente a f de x más el incremento de f de x de f de x en h, ¿sí? Eso sería aproximado a f de x más el producto de h por f' de x. ¿Sí? Ahora, esto es en términos de funciones de RNR, pero no es un curso de cálculo real, es un curso de cálculo vectorial. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo hacer el análogo para funciones vectoriales? Bueno, antes de pasar eso, ¿está claro esto? Esta parte es la consecuencia de esto que está aquí. O sea, lo que les estaba explicando yo es que este bicho, también juega su papel, ¿sí? Y ese bicho se conoce como la diferencial. La diferencial de x en h se define a este bicho como la diferencial. O sea, de x, más bien de f, diferencial de f en x sobre h. ¿Sí? Ok. Y muchas veces, para mayor comodidad, esto también se puede interpretar como f' de x por d de t. Perdón, d de x. Vamos a ver ahora la parte análoga. ¿Hay alguna duda antes de pasar a la siguiente? Les expliqué esto porque les voy a explicar lo mismo, pero con vectores. Bueno, no lo mismo, sino ahora lo vamos a ver con vectores. Si cachan esto, lo van a cachar en el caso vectorial. Entonces, por eso me interesa saber si hay alguna duda.
porque esto lo voy a poner también en la tarea. Por cierto, la tarea la voy a soltar mañana o el sábado. ¿Sí? Van a tener una semana para hacerla y inmediatamente después hacemos el examen, el primer examen. ¿Sí? Porque ahorita ya prácticamente vamos a entrar. No les había dejado tarea en prácticamente casi un mes. Bueno, llevamos 3 semanas, ¿no? Pero ya es momento. Quería llegar hasta esta parte, ¿sí? De hecho, quería llegar hasta lo que es longitud de curva y ver todo lo que tendría que ver, ya hasta lo que tendría que haber visto ya hasta ahorita con respecto a lo que es incluso, ahí se me fue. No, se me fue. Bien, bueno, el último tema. Sí. La diferencial de f en h. La diferencial de f de x en h. Pero para ti va a tener más sentido esto. Pues sí. Porque estás más acostumbrado al otro. Bien, ahora vamos a verlo en términos vectoriales. Vamos a tener igual este es nuestro rango, ¿no? Nuestra función va de R, por acá está R, y obviamente aplicamos una función y pues ahí sale nuestra función f, ¿no? Y tenemos una gráfica, una curva C, algo así. En este punto, yo pues, obviamente voy a tomar un valor aquí que esté, ¿sí? Y t más h. O sea, tomo dos valores en el dominio de la función, o en i, ¿sí? O sea, la curva C es una curva que está definida por f. Es continua, ¿sí? Porque aquí ya estamos con la noción de que la función f es diferenciable. Entonces estoy enfocado en una función f continua, ¿sí? En una función vectorial continua, ¿sí? Ese es el punto aquí. Ahora, si tengo una función f que es continua, podría yo tener un punto aquí y otro punto acá. ¿Quién es el primero? Bueno, pues el primero lo puedo definir así. Este sería mi vector f de t. El punto, pues es f de t. Y este es mi punto f de t más h. Ese es mi vector. O sea, tengo mis dos vectores. Algo que puedo hacer, pues obviamente que lo hemos estado usando, es simplemente ver esto como la diferencia de f de t más h, o sea, el vector f de t más h menos f de t. ¿Sí? Um, a ponerlo con este color o con este verde. Vamos a ponerlo con este verde. Entonces, híjoles. Bueno, ahí se desvió un poco. Tengo mi vector. Es mi vector tangente. O la recta L, perdón.
que es tangente al punto f de t. ¿Sí? Esa es mi recta L. Esa recta L es la que definimos ayer. ¿Sí? Aquí pasa algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una proyección de aquí a acá. ¿Sí? Y esta proyección tiene una condición. Esa condición es que a esta parte yo la puedo ver como h de phi prima de t. O sea, es la diferencial, en este caso, de lo que sería en el contexto anterior, ¿sí? Este bicho. Entonces, la mecánica en este punto ya es más o menos parecida a la mecánica que estuvimos observando para el contexto de funciones de RNR. ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a ver, pues, es que tenemos también, pero para una función vectorial, ¿sí? Y para los puntos t y t más h, ¿sí? Lo mismo, es decir, vamos a tener f de t más h equivalente a f de t más h por f' de t, ¿sí? Más h por f, por phi, perdón, evaluado en t en h. O sea, la función phi que habíamos dicho, que sería la siguiente. Entonces, en ese análogo me queda así. Vamos a tener f, una función definida en i, contenida en R a Rn, es una función vectorial diferenciable en T, ¿sí? Que pertenece a I, que pertenece a I, y sea T más H, también que pertenece a I, con H en R, ¿no? Con H en R. Entonces, y es un intervalo que va de A en B. Es un intervalo que va de A en B. ¿Sí? Entonces, observamos que podemos ver f de t más h menos f de t igual a, o sea, sería el incremento, ¿sí? O sea, este bicho de aquí, esto de aquí sería el incremento, en este caso de f de t en h, ¿sí? Pero esto, antes de poner eso, esto sería h por la derivada de f valor del t, ¿sí? Más h por pi de t en h. Con una condición, o donde
donde se tiene que el límite cuando h se aproxima a 0, el vector phi de t en h se aproxima al vector nulo. Lo voy a poner así. O sea, al vector 0, pues. Y en este caso, podemos deducir de aquí quién es phi. Esto implica que phi, y aquí es donde se ve claramente que sí puede cumplir eso, o sea, esto del límite, que phi de t en h es igual, simplemente despejando todo, ¿sí? ¿Eso qué sería? Pues tomando f de t más h menos f de t, ¿sí? Todo esto multiplicado por el escalar de 1 entre h, ¿sí? Y esto también restado a f', f' evaluada en t. ¿Sí? F' evaluada en t, perdón, en h. Aquí me falló. En h de f', perdón, de t. Ahora sí. Si se dan cuenta, en ese caso, si aplico yo h a 0, bueno, eso se hace 0. De aquí sale de aquí ya sale la definición de diferencial para funciones vectoriales. Antes de ponerla, ¿hay alguna duda de esto? Bueno, entonces, la definición es la siguiente. Definición. El vector h de f' de t se llama o se denomina la diferencial de f en t. ¿Sí? La diferencial de f en t, ¿sí? Correspondiente al incremento de h. Correspondiente al incremento de h, y se denota por d de t en h igual a h por f de t, f' de t, perdón. F' de t. Y va a pasar lo mismo.
Teniendo ya el incremento de T, de F de T en H, entonces podemos ver a este bicho de la siguiente forma. Ahora, voy a poner con azul. Si tenemos que podemos reescribir el incremento de F de T en H, ¿sí? O más bien, sí, el incremento de F de T en H, esto como F de T más H menos F de T. Sí, esto menos F de T. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría, jóvenes? Pues simplemente lo podemos ver también como lo que está allá arriba. ¿Sí? Pero si ya sé que H de F de T lo puedo ver como el diferencial, dada la definición que acabamos de dar, entonces tengo el diferencial de T en H, ¿sí? Más H por phi de T en H. ¿Sí? Y pasa lo mismo, si H es lo suficientemente pequeña, va a ocurrir que el incremento de F de T en H es equivalente, bueno, no, perdón, es aproximada, o sea, en este caso estamos aplicando el mismo criterio. La recta tangente L va a ser una aproximación lineal a la curva C. Ajá. Ese es el contexto, ¿sí? Esto, si se hace chiquito, pues voy a tener una aproximación lo suficientemente buena, ¿sí? Y a ese bicho lo puedo definir como la diferencial de T en H. ¿Cuándo son iguales? Cuando le aplico el límite al incremento, cuando H tiende a cero. Si yo le aplico el límite al incremento, entonces tengo la diferencial. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque lo vamos a usar cuando estemos trabajando integrales de línea. O sea, no todavía, pero sí en cálculo 4. ¿Sí? Vamos a recordar esto. Entonces, lo doy ahorita para, pues le voy a dar una pequeña remembranza en el momento en el que lo veamos el próximo semestre. Pero bueno, ahí está. Si lo entendieron, entonces van a ver la potencia de esto. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? ¿Está muy loco? Un poco, ¿no? Sí. Bueno, ahí queda, ¿no? Si tienen dudas, me pueden hacer preguntas en la próxima clase, que será el próximo martes, ¿sí? O pueden ver el video a partir de mañana, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta ver lo que es, eh, lo voy a esbozar ahorita, lo que es la longitud de curva, ¿sí? En este caso, ¿cómo podemos hacer esto es la antesala, o sea, lo que acabamos de ver ahorita es la antesala. Ahora, ¿cómo podría yo analizar una curva si quiero saber cuánto mide? O sea, quiero saber cuál es la longitud de una curva. Es decir, si yo tengo esto, ¿sí? Si yo tengo esto, inicia aquí y acaba acá, este es f de A y este es f de B, o sea, tengo una curva
simple, o sea, no es una curva compleja, no es una curva que tiene cortes, es una curva que también lo puedo aplicar, pero para no hacerme bolas, es una función que es continua, punto. Y tiene una continuidad suave, ¿sí? En pocas palabras. Pero resulta que tengo alguna dificultad para saber, pues la longitud de curva, o sea, ¿cómo calcularían la longitud de la curva? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos que recordar que esto tiene un marco de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es ese marco de referencia? Pues un marco de referencia es el rango de la función f. ¿Sí? Ese marco de referencia que es el plano cartesiano, ¿sí? ¿A qué me lleva? Pues me lleva a que también tengo que la función f está definida en un intervalo de a en b. O lo puedo definir así, un intervalo de a en b. ¿Sí? ¿Cuál sería la resultante aquí? Bueno, pues resulta que pues ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo un punto C en medio? Pues anda por aquí. Bueno, pues puedo trazar un vector o un segmento de recta que haga esto. Un vector también puede ser. Y otro vector que haga esto. Y con las magnitudes de esos vectores, que son las diferencias entre este y este, que sería f de c, que en este caso sería f de c menos f de a, y este sería f de b menos f de c. ¿Sí? Yo podría obtener la longitud de este vector como la norma de f de b menos f de a, menos f de c. ¿Sí? Y por acá tendría yo la longitud de f de c menos f de a. Es una buena aproximación esta, o sea, si yo sumo estos dos, yo hago la suma de estas dos normas, ¿sería una buena aproximación a la longitud de curva? ¿Perdón? Es una aproximación, pero no es muy buena. ¿Sí? Entonces, para que sea buena esta aproximación, pues tengo que tomar más puntos. Puedo generar una partición homogénea, ¿sí? En el intervalo A, B, ¿sí? Una partición homogénea es una partición que tiene los intervalos entre los puntos que yo doy dentro del intervalo A, B, equidistantes, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues no necesariamente tienen que ser equidistantes estas longitudes, pero podría ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que tengo acá, pues es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí tengo esto. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo esto, esto, esto y esto. Uh-huh. Y en ese contexto puedo aplicar más puntos. Y si se dan cuenta, pues las longitudes aquí van creciendo. ¿Sí? En este caso se genera una poligonal. Esa poligonal es más, o sea, la poligonal en rojo es más próxima a la poligonal en verde, perdón. La poligonal en verde es muy pequeña, la poligonal en rojo es más grande y se aproxima mejor a la longitud de curva. Entonces, lo que vamos a definir la próxima semana sería que la longitud de curva, que más bien lo voy a poner así, la longitud de la curva C será más o menos algo así, aproximado. Ahorita ya no me da tiempo de ponerles bien la definición, pero sería más o menos aproximado a la suma de los n puntos que van de
1 a m, ¿sí? No lo pongo en n porque estamos trabajando con funciones vectoriales que van de 1 en n. Entonces lo pongo de 1 en m, ¿sí? Tal que la norma de f, ya me bloqueé. Ah, sí. F de t m menos f de t m menos 1, me da la longitud de curva aproximado. ¿Sí? Esto, bueno, lo vamos a definir con mayor precisión la próxima clase. Y vamos a ver ya algunos ejercicios, algunos ejemplos. Y esto se va a traducir en una integral. ¿Sí? Y con eso, o sea, la próxima semana vemos ya lo que son vector normal, vector ay, se me olvidó el nombre de esta cosa. La torsión. ¿Sí? Entonces, eso ya lo vemos la próxima clase. Pues los dejo con estos muchachos y gracias por venir. Gracias por conectarse, muchachos. Tell me pretty lies.